jamás iré. Tienes palabras de vida eterna. ¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Que tengan una buena tarde. Una bendición poder comenzar esta nueva exposición bíblica, dando gracias a Dios porque nos ayuda para poder estar y poder escuchar su palabra. Vamos a continuar hoy con la predicación de este pasaje, Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25. Hemos comenzado la semana pasada con la primera parte y vamos a ver la segunda. Así que les invito a abrir su Biblia en Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25. Como siempre les pido, luego que terminamos de leer, mantenga su Biblia abierta para seguir la lectura junto conmigo. Dice así la palabra del Señor, Romanos capítulo 7, versículo 14 en adelante. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Oramos y luego vamos a comenzar. Dios, te doy gracias por este nuevo domingo en el cual podemos compartir tu palabra. Te damos gracias porque nos permitir poder presentar esta exposición en la cual deseamos de todo corazón que vos puedas hablar a cada uno de nosotros. Te ruego tu ayuda y fortaleza para que me des entendimiento y la capacidad de transmitir todos estos conceptos que vamos a ver en el día de hoy. Y que puedas alumbrar el entendimiento de mis hermanos para que cada uno de ellos pueda entender correctamente tu palabra y vos puedas darle también fe para que ellos puedan creerla de todo corazón y ponerla por obra en sus vidas. Ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del sermón es el mismo de la semana pasada. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una situación que seguramente todos los que están acá, todos los que me escuchan, les ha pasado, ¿no? En algún momento en las últimas semanas. Y el que no, capaz que me está mintiendo, ¿no? Tener que pedirle perdón a alguien. Seguramente que todo en la última semana, en algún momento con alguien le ha tenido que pasar eso. De tener que pedir perdón. Y aunque los motivos y las situaciones pueden ser diversas, si yo le preguntara a cada persona sobre cuál fue el motivo por el cual tuvo que pedir perdón, seguramente que se habrá sido a diferentes tipos de personas o de situaciones o lo que habrá pasado. Probablemente en muchos casos a la hora de pedir perdón, muchos habrán dicho esta frase: perdóname, la verdad que no quise hacer eso. Eso probablemente fue parte de lo que dijeron. Y así como es muy probable que ustedes hayan dicho eso, perdóname, no, la verdad que no quise hacer eso, también es probable que la respuesta de aquel al que usted le pidió perdón haya sido: pero si no querías hacerlo, ¿por qué lo hiciste? No tal vez en reproche, sino a veces en decirle, ¿no? Pero si no querías hacerlo, ¿por qué lo hiciste entonces? Bueno, esta charla, ¿no? En este tipo de charla encontramos parte de lo que estamos viendo en esta sección, ¿no? La contradicción que se le genera al creyente, que en ocasiones lo que quiere hacer no hace y lo que no quiere hacer eso hace. Por ejemplo, un creyente no desea ofender a su esposa, pero aún así lo hace y por eso después tiene que pedir perdón, ¿no? Y evidentemente creo que es sincero cuando dice, bueno, no quería lastimarte, pero lo hice. El apóstol no ve de suma importancia tratar este asunto,
entendiendo que la lucha contra el pecado es una parte esencial del proceso de santificación en la vida del creyente que ha sido salvado por medio de creer en el Evangelio. Estamos viendo que justamente esta sección trata de esto. La fe que lleva al creyente a la cruz es la misma que lo sostiene en su camino al encuentro con el Señor, con aquel que lo salvó. Por eso también tiene esta esperanza de que este gemir diario que tiene por las situaciones que pasa con su pecado, un día va a acabar, para darle entonces paso a un gozo eterno junto a Cristo. Pero en el camino hay una guerra que, como ya estamos viendo, no se puede evitar y que tiene que ser peleada de la forma correcta si no queremos frustrarnos mal, ¿no? Sentirnos de una manera extrema mal, por tal vez no entender cómo funciona esta batalla. Pero que así como también tenemos que entender que es una batalla que no se puede eludir y que tenemos que entender bien cómo pelearla, también nos llena de expectativa en cuanto al regreso del Señor, en cuanto a esa espera que tenemos. Por eso es que a pesar de lo duro que es este proceso, de lo duro que es esta batalla, podemos alabar y dar gracias a Dios por Jesucristo, que nos ha dado la solución a este problema. Porque por medio de Él ha hecho Dios una obra que sí o sí va a llegar un día a su fin. Porque aunque hoy estemos no como en una batalla, en una tormenta, sabemos que un día nos espera un puerto de paz, que un día se va a acabar esta batalla. Te animo entonces a seguirme en esta segunda parte porque estoy seguro que Dios va a edificar mucho a tu vida por medio de la palabra hoy que vamos a ver. El tema es el mismo de la semana pasada. Aunque el creyente genuino por medio de la obra de Cristo ha sido redimido de la esclavitud del pecado, todavía tiene que batallar con él. Todavía tiene que batallar con el pecado. El creyente, aunque ha sido redimido por medio de Cristo de la esclavitud del pecado, como estuvimos viendo anteriormente, este pasaje nos muestra que todavía tiene que batallar contra el pecado. ¿Y cómo es que se da esta batalla? Bueno, el pasaje nos presenta 4 aspectos, los cuales los 2 primeros los vimos la semana anterior, y hoy vamos a ver los otros 2 aspectos. Uno de los aspectos entonces lo tenemos en el versículo 21 al 23. Hay una batalla entre el creyente y el pecado que se produce porque la nueva naturaleza en él se contrapone a los deseos carnales, a los deseos de la carne. Eso lo vamos a ver en el versículo 21 al 23. Pero antes de empezar a ver eso, creo que está bueno hacer un pequeño repaso que creo que va a ser útil para poder refrescar nuestra mente sobre los 2 primeros aspectos que vimos. El primer aspecto que el pasaje presenta en cuanto a la lucha del creyente con el pecado es que justamente la batalla se da a causa del pecado que todavía mora en él. Eso lo vimos del versículo 14 al 17 cuando leímos esa parte. Aunque el cristiano ha sido liberado de la condenación y la esclavitud del pecado, Dios ha determinado no erradicar completamente el pecado de su vida hasta que él muera, hasta que el creyente muera o que vuelva al Señor. Dios ha determinado que sea así, que todavía haya la presencia del pecado, todavía esté en vos. Hasta antes de que eso ocurra, de que el creyente muera o venga el Señor, cada hijo de Dios está en un proceso progresivo de santificación, por medio del cual el Señor lo hace cada vez más santo y en el cual, como hemos visto en los anteriores textos, el creyente coopera en esa santificación. En Romanos capítulo 6, versículo 12, versículo 13, hemos hablado un poco sobre que el creyente coopera con su santificación. ¿Se acuerdan que vimos? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Tampoco presente vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahí también estamos viendo que hay una cooperación. El mandamiento es para los creyentes. Ahora, el segundo aspecto también que vimos, que se presenta respecto a la batalla entre el creyente y el pecado, es que este conflicto ocurre ya que el pecado remanente afecta al cuerpo no regenerado del creyente, a su cuerpo mortal, a su cuerpo físico. Todavía el pecado afecta ahí, en su carne. Versículo 18 al 20 vimos respecto a eso. Por eso justamente, porque el pecado afecta a su cuerpo, es que se genera esta contradicción.
aunque en su interior hay un deseo por obedecer la ley de Dios, en su carne se manifiesta una rebelión a eso. Y por tanto, como se indica varias veces durante el pasaje, como vimos ya, el bien que quiere hacer el creyente no hace, y el mal que no quiere hacer es lo que muchas veces termina haciendo. Esto es porque el pecado afecta al cuerpo no regenerado del cristiano y lo lleva a esta situación, la cual, a medida que el creyente se va santificando, como vimos, lo aflige mucho más cada vez que va creciendo, al contrario de lo que muchos podían pensar de que a mayor santificación, más liviano se siente de esa contradicción. No, es todo lo contrario. Mucho más tiene una percepción clara en su mente de lo desagradable que es el pecado. Eso es lo que estuvimos viendo hasta acá de los dos primeros aspectos. A partir de eso vamos a avanzar, ¿no?, con el pasaje, lo que tenemos el día de hoy. Versículo 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, lea conmigo, dice, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahora, ¿qué significa eso? ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando dice que hallo esta ley? ¿De qué ley está hablando? Ya hemos visto en otro momento que cuando a veces la Biblia, la palabra de Dios habla de ley, no siempre está hablando acerca de la ley de Moisés. A veces usar la palabra ley sirve para hablar acerca de un principio o de un concepto o una norma que justamente, ¿no? Es algo que pasa, una ley o una norma, y no está hablando justamente de la ley de Moisés. Lo vimos, por ejemplo, cuando hablaba en Romanos 3:27 Pablo, y decía, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ahí no está hablando de la ley de Moisés, está hablando de otro tipo de ley. Ahora bien, ¿cuál es esta ley? Entonces, si no es la ley de Moisés, ¿a qué ley se está refiriendo el apóstol? Bueno, el apóstol presenta lo que es un precepto claro a partir de lo que pasa en su vida, que de acuerdo a lo que dice acá, yo lo noté de la siguiente manera. Él estaría diciendo algo así, mirá, así que cada vez que quiero hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, me encuentro entre una norma, un precepto en mi vida, que el mal, o sea, el deseo de no obedecer y de rebelarme a la ley de Dios, está en mí. Esa es la ley que encuentro. Que ese deseo de no obedecer la ley y de rebelarme contra la ley está en mí. Y que esta situación, entonces, como es una ley, evidentemente lo que está diciendo es que te va a acompañar durante toda tu vida. No hay un día donde no te sientas tentado a rebelarte contra un mandamiento bíblico, ya sea por acción o por omisión. De hecho, la victoria que tenga hoy, por la cual vas a dar gracias a Dios, ya no te va a servir para la batalla de mañana, donde te vas a encontrar otra vez con el pecado queriendo incitarte a tropezar con lo mismo o tal vez con otra cosa. Eso te va a acompañar en tu vida. ¿Y cómo se ve esta ley en la vida del creyente? Bueno, el texto a continuación lo presenta de una manera muy clara. Versículo 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Lo primero que se menciona entonces es la respuesta del alma, ¿no? Lo primero que menciona aquí en el versículo 22, lo primero, es la respuesta del alma, al cambio que Dios ha operado en la vida del creyente. El hombre interior ahora se deleita en los mandamientos bíblicos. Salmo capítulo 112, versículo 1, habla de la experiencia de un creyente en cuanto a la ley de Dios. Dice, mira, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Acá está hablando de un creyente. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Eso es lo que le pasa a un creyente. Se deleita en los mandamientos de Dios. Como su vida ya no es más esclavo del pecado como antes, sus deseos, sus inclinaciones en su alma son diferentes a cuando estaba muerto espiritualmente. Como explica, ¿no?, el pastor MacArthur al respecto, dice, en otras palabras, el hombre interior justificado del apóstol está del lado de la ley de Dios y no está en el lado del pecado, como es el caso cierto de las personas no salvas. El Salmo 119 ofrece muchos paralelos asombrosos frente a Romanos 7. Una y otra vez, de diversas maneras, el salmista alaba y exalta al Señor y su palabra. Por ejemplo, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Salmo 119, 14. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Versículo 47. Tu ley es mi delicia. Versículo 77.
Lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera mi camino, versículo 105. Versículo 140, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Siempre ha sido cierto, dice MacArthur, para la persona piadosa que en la ley de Jehová está su delicia, como dice Salmos 1:2. El hombre interior de Pablo, en lo más profundo de su ser, de su persona redimida, y en el fondo de su corazón tiene hambre y sed de la justicia de Dios, como menciona Mateo 5:6, y busca primero su reino y su justicia, como vemos en Mateo 6:33. Ahora, esta es la condición de alguien que evidentemente es un creyente genuino, pero tal vez algunos pueden pensar al respecto, pero, pastor, los religiosos, ¿no? Como por ejemplo eran los fariseos en la época de Jesús, ¿no se deleitaban también en la ley de Dios? Bueno, la realidad es que no. Ellos, esas personas, externamente pueden demostrar, ¿no? O mostrar un aparente gozo en cumplir alguno de los mandamientos, pero en realidad desprecian los aspectos más importantes de la ley de Dios. El Señor aclaraba esto, ¿no? Al exponer lo que hay en el corazón de un religioso que es falso, ¿no? Como los fariseos y los escribas de su tiempo, los líderes religiosos. Fíjense la descripción que le hace en Mateo capítulo 23, vamos a leer unos versículos, dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Luego en el versículo 23 sigue siendo fuerte el Señor y dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo del fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo e injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerte y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Esos religiosos eran capaces de prestar atención a asuntos muy ínfimos, muy pequeños de la ley, y no sentirse para nada preocupados por no obedecer los preceptos más importantes de la ley, ¿no? Se ocupaban lo mínimo y lo grande ni se les movía la aguja. Por eso el Señor les marca que ellos colaban el mosquito y dejaban pasar el camello. Ahora, cuando leemos esto decimos: qué bárbaro lo que eran estos religiosos, ¿no? Pero hilando un poco más fino, nos damos cuenta que esto no es solo cierto de los fariseos de la época de Jesús. El mismo patrón hoy se ve en muchas iglesias llamadas cristianas evangélicas, y especialmente de muchos que así mismos se llaman cristianos evangélicos. Gente que por ejemplo, llega a una reunión y se está ahí como medio, le agarra medio la modorra, gente que se aburre, gente que está todo el tiempo pidiendo que las reuniones sean más cortas porque se quieren ir, vuelan, gente que no quiere oír mucha teología, que si las cosas no van como ellos quieren, se alejan del Señor, se alejan de la iglesia. Y esta clase de personas creen aún así que pueden llamarse a sí mismos cristianas porque tal vez se ponen una remera con el nombre de Jesús o ponen un calquito del pescadito en el auto, ¿no? O tararean una canción mientras están en su trabajo, mientras cuelgan la ropa y creen que por eso son cristianos, o porque comparten en las redes sociales frases o textos bíblicos, pero así todo no han creído la verdad en el Evangelio. Esa es la misma situación que los fariseos. Esa gente no se deleita en la ley de Dios de verdad. Y así también es igual con todo el resto de los seres humanos que están lejos de Dios.
profesen o no una religión externa. Ellos no aborrecen de verdad el pecado. Y en cuanto a la ley, no se deleitan en ello, no les importa y no se les genera un deseo de querer conocer los mandamientos bíblicos en profundidad y ponerlos por obra. Todo lo contrario. Ahora bien, el creyente sí se deleita en la ley de Dios. El creyente genuino sí lo hace. Sí disfruta de escudriñar las Escrituras, de prestar atención a los mandamientos, de conocer más acerca de Dios. Pero aunque él se deleita en la ley de Dios, aunque disfruta de la ley de Dios, se genera en su vida una contradicción. ¿Por qué? Porque nota que hay otra norma u otra ley en sus miembros, o sea, en las partes de su cuerpo físico que todavía no ha sido regenerado, que en un rechazo abierto al deseo de honrar a Dios, de ese deseo que está en su ser interior, a esto se refiere entonces cuando habla de la ley de la mente, ¿no? Al deseo del hombre interior. Esa lucha, esa ley que está en sus miembros lo lleva a querer rebelarse contra la ley de Dios. Lo lleva a no querer prestar atención a la ley de Dios. Lo lleva a ponerse a la contraria. Santiago capítulo 4, versículo 1 nos muestra un poco de esto, ¿no? Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Está ahí la lucha. Dicho de una forma más simple, el apóstol está enseñando lo siguiente. Aunque a medida que me santifico, mi alma cada día disfruta más de hacer la voluntad de Dios expresada en su palabra, también pasa que en mi carne se manifiesta un deseo de no hacer eso que tanto disfruta mi alma. Este es el tercer aspecto del conflicto del creyente y el pecado remanente en su cuerpo. Hay una batalla que es producto de que la nueva naturaleza se contrapone con los deseos carnales que hay en su vida. Hay una guerra en su vida que va a perdurar, como vimos, hasta que abandone ese creyente su cuerpo mortal, ya sea por la muerte física o porque sea transformado al regreso de Cristo. Ahora, tal vez alguien pueda pensar, pero pastor, ¿no se supone que si crezco en la fe, este conflicto va a ser menor? ¿No me voy a sentir menos confrontado? Bueno, la respuesta es no. Aunque es cierto que a medida que vas madurando, hay un gozo más profundo por vivir de forma más piadosa. Y de hecho, allí santificándote lo lográs, vivir de una forma más piadosa. Aunque hay un mayor dominio propio ante las tentaciones. Y aunque al estar lleno del Espíritu Santo, a medida que vas creciendo, tu obediencia a los mandamientos es un patrón de vida patente que vos lo ves y que probablemente muchos otros lo vean. La realidad, como vimos también la semana pasada, es que a mayor santidad es más fuerte la percepción acerca de la maldad remanente en tu vida, aunque tus pecados no sean lo mismo que antes. Y por lo tanto hay una mayor insatisfacción personal por los momentos donde voluntariamente vos desobedeces la ley de Dios. La insatisfacción es peor. Me gustó la frase que cuando el hermano Isaías predicaba de este pasaje, hablaba de esto. Lo copié, me pareció muy interesante. Él decía así, mira, él decía, aquí en esta sección hay claramente un hijo de Dios en conflicto, derramando su alma en la presencia de Dios. Decía él, tu alma está en conflicto. No sos desagradecido por lo que Dios ya hizo, pero sí estás insatisfecho de no ser todo lo que Dios manda. Querés, deseás, anhelás hacer siempre la voluntad de Dios, pero muchas veces ves que no llegás, que no das la talla. Hay algo que se opone a ese deseo hermoso que tenés. Hay algo que se revela, algo que va en contra. Y cita Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Ese es el conflicto. ¿Y qué es lo que ocurre cada vez que le haces caso a tus deseos carnales? Bueno, lo que dice al final del versículo, sos llevado cautivo a la ley de pecados que está en tus miembros. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, palabra simple, que volvés a entregar tu vida al servicio del pecado. Tus deseos carnales te llevan a eso a partir de que te dejaste engañar. Fíjate que no es lo mismo que le pasa a los inconversos. Ellos viven en la condición de estar esclavo al pecado. En cambio, el creyente se entrega otra vez al servicio del pecado
porque en realidad él ya fue liberado por medio de Cristo del señorío del pecado. Eso lo vimos en Romanos 6:14. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, ¿cómo entender esto? Pongamos un ejemplo, que es simplemente un ejemplo, pero podemos pensar lo mismo sobre cualquier otra situación. Pero imaginemos algo así, ¿no? Un ejemplo gráfico que te pongo. Supongamos que un hombre, antes de conocer a Dios, por mucho tiempo consumió pornografía, ¿no? De todo tipo. No se sentía afligido por eso, ya que sus amigos del mundo le decían que era algo normal hacerlo. No estaba mal. Hasta el día que Dios lo salvó, ahí su vida cambió. Y se enteró que Dios define que eso que hacía era fornicación y que es pecado y que no era agradable a Él. Ese creyente se humilló, reconoció su maldad y se alejó de eso. Al empezar a rechazar ese pecado, su vida experimentó el gozo y la satisfacción de la pureza sexual, de no seguir en eso. Pero, ¿qué empezó a pasar un tiempo después? Los deseos carnales volvieron. Lo animaron, ¿no? Esos deseos a pensar dentro de él. Un poquito no es nada. No pasa nada. Lo necesitas. No te prives de eso. Te va a gustar. Tal vez ese creyente un día, leyendo noticias o viendo un video que no tenía nada de malo, de repente empezó a ver sugerencias de ver cosas que ya estaban un poquito más subidas de tono y que sí no agradaban a Dios. Y en vez de huir de eso, como hizo en otro momento, su mente pensó, ¿y por qué no? Yo lo puedo controlar. ¿Por qué no lo voy a hacer? Sus ojos fueron entrada a lo que su corazón codició, a lo que su corazón deseó. Se dejó engañar por su pecado y terminó cayendo en la trampa y se hizo prisionero de la ley del pecado que está en sus miembros, o sea, se entregó voluntariamente al mal que reside en su carne. ¿Y qué pasó después con ese cristiano? Lo que pasa con todos los cristianos que vuelven a pecar: la vergüenza, la culpa y un dolor horrible, porque luego de la caída se sintió en un sentido vacío por dentro, o sea, el deseo pecaminoso no cumplió las expectativas que le había ofrecido, no cumplió con eso, y aparte se sintió afligido porque entendió que le había fallado el Señor. Bueno, este mismo tipo de experiencia se puede decir con respecto a cualquier otro tipo de pecado, hermano. Esto es lo que es un ejemplo para intentar entender lo que Pablo está diciendo acá. Ahora, esta sección te tiene que despertar a la realidad de lo terrible que es esta guerra. Más allá de que no logres siempre salir victorioso, no hay razón para que no presentes batalla todos los días al pecado. Un comentarista dice al respecto: no es que la salvación de Pablo o de cualquier otro cristiano fuera imperfecta o deficiente en algún sentido. Desde el momento en que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, el creyente es aceptado completamente por Dios y está listo para encontrarse con Él. Pero mientras permanezca en su cuerpo mortal, en su vieja condición humana no redimida, sigue estando sujeto a la tentación y al pecado. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, explicó Pablo a los cristianos corintios, la mayoría de los cuales eran inmaduros espiritualmente y seguían siendo muy carnales. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, 2 Corintios 10, 3 y 4. En otras palabras, dice este comentarista, aunque un cristiano no puede evitar vivir en la carne, puede y debe evitar vivir según la carne en sus hábitos pecaminosos. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo lo puedo hacer? Me decís vos, bueno, hay maneras de poder batallar. Primero, por ejemplo, tomando toda la armadura de Dios para la batalla que tenemos contra el enemigo, contra el mundo, con nuestra carne. Tomando la batalla de Dios es tomar los recursos que Dios nos ha dado para poder batallar. ¿Se acuerdan Efesios 6, 13 y 17? Tomad, por tanto, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz.
Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué otro recurso necesita? Bueno, orar cada día, ya que al reconocer tu debilidad, es que cuando reconoces tu debilidad, cuando vas mortificando más tu orgullo, ¿no? Y ese deseo de querer no depender tanto de Dios, y justamente Dios te va a poder fortalecer mucho más. En la continuidad de Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica por el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, tenemos que tomar toda la armadura de Dios, vimos todos los recursos que están, ¿no? Vimos también la importancia de la oración, pero también hay un recurso más, que algunos creyentes a veces no prestan mucha atención. ¿Cuál es? El cuidado amoroso de la iglesia local. Algunos dicen, bueno, sé que tengo que contar, debería contar con la colaboración de mis hermanos, pero bueno, voy a hacerlo cuando el Espíritu me dé convicción de eso. Ahora, ¿te das cuenta de lo que hoy estamos viendo? Es claro que el Señor, que es el Señor el que obra en el corazón, pero generalmente lo hace a partir de que te sometas al discipulado personal de otros cristianos en tu iglesia local. ¿Por qué? Porque básicamente ese es el medio ordinario que Dios usa para obrar en tu vida. 1 Corintios 12, 20, 21 muestra la necesidad que tenemos nuestros hermanos. Dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Esperar, hermanos, que en ocasiones tu pecado salga a la luz de forma natural, sin necesidad de la intervención de otros hermanos que te ayuden, es semejante a creer que Dios te va a hablar de una manera clara, sin que haga falta de que te tomes un tiempo tranquilo y que con atención escuche la predicación de la palabra de Dios. Sería tan absurdo como eso. ¿Por qué? Porque el medio ordinario que Dios usa para hablar a tu vida, ¿cómo es? Por medio de la exposición bíblica y por medio de que vos te sientes tranquilo y escuches esa palabra. Claramente, hermanos, y pensando en el medio de gracia de cómo obra Dios por medio de la iglesia local, como un medio ordinario de gracia que nos da para tratar, claramente no funciona diciendo, bueno, ya cuando el Espíritu ponga esa comisión voy a buscar ayuda y ahí me van a ayudar. No pasa eso, no funciona así. Algunos textos nos ayudan a entender esto. Por ejemplo, Hebreos 3:13, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, pensando en ese texto, ¿cómo alguien puede exhortarte para que no te endurezcas por el engaño del pecado si no buscas someterte al cuidado de otros? No se puede. Ahora, ¿cómo vos podés exhortar a otros si no te involucrás en su vida e indagás con amor acerca de cómo están? ¿Cómo podés hacerlo? Es imposible. No sé cómo podría. ¿Algún discernimiento especial? Contame cómo lo hacés, porque si no te sentás, ¿no? Café, mate por medio. Ahora no compartimos mucho el mate, pero te sentás o te tomás tiempo para hablar, preguntarle, obviamente con amor. No vas a poder lograrlo. Otro pasaje, Santiago 5:16, me gusta la versión que utiliza, la versión de la Biblia de las Américas, dice, por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros. Debo buscar contarle a mis hermanos de mis luchas. ¿Por qué? Porque yo requiero ayuda de otros compañeros de batalla. Porque no estoy solo en esta batalla. Porque Dios ha querido ponerme en una comunidad donde todos juntos peleamos esta batalla. Porque así como Dios estableció que sea por medio de la palabra y de la oración que vas a poder santificar tu vida, es también por la interacción de la vida comunitaria con otros hermanos que el Señor también trabaja con el mismo propósito. Y si te quedan dudas, miramos Efesios 4, 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que la cabeza de todo es Cristo, de quien todo el cuerpo, ¿cómo dice? Cada uno por su lado, cada uno tal vez si quiere juntarse, no,
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, mi pregunta es, ¿ves lo peligroso que es querer batallar en esta guerra que tenemos por delante sin usar los medios de gracia que Dios nos dio? ¿Ves qué peligroso que es? ¿Te das cuenta? Ahora, antes de avanzar a la siguiente sección, también quiero llamar a la atención a aquellos que están sin Cristo, que tal vez me están escuchando en esta grabación. En tu caso vos no podés batallar porque vos estás condenado y esclavo del pecado. Tu problema no se va a solucionar con intentar modificar algunas conductas nomás en tu vida, o no alcanza con decir que te vas a poner las pilas. Tu problema es muy grande porque estás bajo el señorío del pecado y de Satanás. Y no te podés zafar por vos mismo de esta situación y de esta maldición que tenés. Mi pregunta para vos que me escuchás y todavía estás sin Cristo es, si hoy la muerte te sorprende, ¿cuál va a ser tu destino? Mirá, la Biblia dice que si no estás en Cristo, tu destino es el infierno, la condenación eterna. Pero también hoy hay esperanza para vos. El Evangelio, la buena noticia de que Cristo fue el sacrificio perfecto por el pecado, que en la cruz recibió la justa ira de Dios que tus pecados merecían, y en su resurrección se mostró que Dios aceptó la ofrenda de su Hijo, que fue su propia vida inocente. Y por eso ahora Él puede ofrecer la justicia perfecta de Cristo, que es la única que alcanza para satisfacer las demandas de la justicia y la ley de Dios. ¿Qué precio hay que pagar por esa justicia? Ninguno. Ninguno. Ya el precio se pagó en la cruz. Dios te lo da como un regalo de gracia. ¿A quiénes se lo dan? A los que justamente creen de corazón que el sacrificio de Cristo alcanza, basta y sobra para pagar todos tus pecados. Y para todos aquellos que también se arrepienten, le dan la espalda a su pecado de corazón y se vuelven al Señor. Todos aquellos que se dan cuenta que lejos de Dios son un fracaso espiritual. Ahora, ¿ves qué tremendo que es el Evangelio? Mi pregunta es, ¿qué estás esperando vos que me escuchás, amigo, para rendir tu vida al Señor? Vení hoy a Jesús, ya no esperes más. Finalmente, el último aspecto que tenemos para ver en nuestro texto es que hay una batalla entre el creyente y el pecado que provoca tanto aflicción como gratitud y esperanza. Versículos 24 y 25. El versículo, aquí esta parte comienza con el gemido tal vez más tremendo de toda nuestra exposición. ¿Qué dice? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya antes hubo varios lamentos del apóstol en su experiencia personal de lo duro que es batallar contra el pecado. Él dijo primero en anteriores textos, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y luego dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y vimos recién, ¿no?, que confesó qué cosa, que hay una ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que en ocasiones me lleva cautivo a la ley del pecado. Ahora es como que toma fuerzas para un lamento final que resume de la forma más honesta y cruda posible lo que siente en su vida cada vez que no hace lo que quiere, sino lo que no quiere. Cada vez que desobedece a la ley de Dios. Y usé la NBI en este caso para mencionar mejor este lamento. Dice, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Ahora, si no hubiéramos visto lo anterior, todo lo que venimos viendo, tal vez alguien podría generarse la duda de que Pablo pueda estar hablando de él de esa forma. ¿Cómo Pablo va a estar hablando de él así? ¿Cómo puede decir miserable de mí? Pero, hermano, repasando todo lo visto, se hace evidente de que con sinceridad el apóstol nos está contando la experiencia de él y de cualquier otro creyente genuino que se está santificando cada día, pero que a veces vuelve a tropezar con el pecado. Sufre, se lamenta por su pecado, se quebranta por ver la ley en sus miembros que se rebela contra su hombre interior, siente esa miseria propia al ver sus imperfecciones, al ver su orgullo
y esa necedad remanente en cada ocasión cuando vuelve a entregar su cuerpo a la esclavitud del pecado y por lo tanto está gimiendo. Ahora, ¿querés una prueba más de que está hablando acerca de un creyente y de él? Bueno, solamente es cuestión de revisar lo que vamos a ver más adelante cuando vemos en el capítulo 8, donde se expresa algo similar y que es la experiencia de todos los creyentes. Los creyentes gimen esperando la adopción, la redención de sus cuerpos. En Romanos 8:23 dice, no solo ella, sino que también nosotros, los cristianos, gemimos. Nosotros que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Está gimiendo, está hablando de creyente. Evidentemente eso se conecta con lo que estábamos acá. Ahora, la pregunta que hace el final de este versículo es justamente la nota máxima de desesperación al ver la maldad en nuestra vida. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, Pablo no presenta esto sin desconocer la respuesta, de hecho la va a dar a continuación, sino que lo hace expresando el lamento propio de todo aquel que, aunque sabe que la victoria está asegurada, así todo mientras tiene que pelear y mientras pelea está padeciendo ante cada uno de los embates del pecado en su vida, en su cuerpo mortal. Aquí la idea de librarse, en este caso del cuerpo de muerte, la palabra que se usa en el original es ruomai, era un término que se usaba para hablar acerca del rescate de un peligro. Y se usaba generalmente para referirse a veces a los soldados que iban hasta un lugar donde se encontraba un compañero herido en el campo de batalla, iban hasta ahí para luego sacarlo, llevarlo y llevarlo como fuera hasta un lugar seguro. Esa es la idea de la palabra acá, librar. O sea que, pensando en eso, lo que el apóstol anhelaba es que llegara el día en el que él habría de ser rescatado de este último vestigio de su vieja carne no redimida y pecaminosa. Él esperaba eso. Es lo que estaba esperando. Pero es también a partir de esta última pregunta, tan llena de dolor y aflicción, que va a aparecer en nuestro pasaje como un grito de esperanza, como una nota preciosa, que sería algo parecido, ¿no? Lo ilustro, ¿no? Es como el silbo delicado que vino luego de la tormenta que Elías experimentó. Luego de esa tormenta y ese viento recio vino un silbo delicado. ¿Y cuál es ese silbo delicado? Es el clamor de la victoria del soldado que está peleando, pero que sabe que no hay dudas de que ya está el resultado final asegurado de esa batalla. Que esa batalla ya se decidió. ¿Sabes cuándo? Hace 2000 años atrás, en un monte fuera de Jerusalén. La respuesta es: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ese es el grito de victoria. Es en Cristo que este dilema tan terrible se resuelve. No solo porque Él nos ha librado de la condenación que debido a nuestro fracaso espiritual merecíamos por medio de su muerte, y que fruto de eso podemos hoy andar en una nueva vida que se santifica diariamente, sino también el gozo de saber que aunque durante tu vida terrenal vas a sentirte perturbado y afligido por la lucha contra su carne, el creyente tiene plena confianza de que un día todo esto se va a acabar y se va a dar paso a un cuerpo nuevo, libre completamente del pecado, apto para disfrutar en totalidad de los deleites de la justicia de Dios, de lo que justamente la resurrección de Cristo es el comprobante más seguro que tenemos. Eso va a pasar. Un día vas a recibir un cuerpo nuevo. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Y porque Él es la primicia de todos los que mueren y resucitan con Él. En 1 Corintios 15 habla Pablo y dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. El creyente da gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque ya no está más bajo el señorío del pecado,
sino bajo el señorío de Cristo. Y que por lo tanto, como se va a decir al comienzo del capítulo que vamos a arrancar ya en lo siguiente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En estas palabras, entonces, encontramos el cuarto aspecto de la batalla del creyente con el pecado. Esta guerra le genera una aflicción diaria, pero también gratitud y esperanzas constantes dirigidas a Dios por Jesucristo. El creyente no se queda nomás con la mitad del vaso vacío de lo que todavía falta que pase en su vida, sino que también se enfoca en la mitad del vaso lleno en lo que respecta a lo que Dios ya ha hecho por él por medio de la cruz de Cristo. Y espera con expectativa que ese vaso se va a completar un día cuando reciba un cuerpo nuevo. Y su corazón se llena de gratitud por eso. Saluda lo que está por venir, aunque todavía no lo recibió, porque sabe que es completamente seguro. Pablo lo asegura en Romanos 8:30, y a los que predestinó también llamó, y a los que llamó a esto también justificó, y a los que justificó esto también glorificó. Ya está hecho. Es seguro porque es en Cristo. Mi pregunta es, ¿estás agradeciendo a Dios por lo que hizo por medio de Cristo en tu vida? ¿Le agradeces? Ahora, el pasaje termina con un resumen, ¿no?, de todo lo visto en esta sección hermosa. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Por qué vuelve a plantear esto? Ya lo ha dicho. ¿Por qué no cerró con gracia a Dios? Y ya está, cerramos, ¿no? Como parecía que lo mejor... No, hay una razón, ¿no? ¿Cuál es la intención? Bueno, yo lo escribí así, mirá. Puse algo así. Sí, hermanos, damos gracias a Dios por Cristo. Él ha resuelto el problema del pecado en nuestra vida. Ahora, sabiendo eso, manos a la obra en cooperar en nuestra santificación. Y para lograr eso, recordá muy bien lo que vimos. Que con tu alma vas a desear servir a la ley de Dios, pero con tu carne a la ley del pecado que combate tus miembros. Vivan de acuerdo a esta realidad para saber bien cuál es la batalla que les espera hasta el final de su vida terrenal. Esencialmente el punto es mostrarnos lo que Dios ha hecho por medio de Cristo, pero bueno, ya sabemos eso. Gracias a Dios, vamos. Un entendimiento errado solo va a traer dolor y frustración, pero cuando comprendés cómo es la batalla que tenés por delante y por medio de la fe, haces uso de los medios de gracia adecuados, tu crecimiento va a ser firme. Recordá esto, por favor, lo que estuvimos viendo. La batalla es con el pecado remanente en tu vida, que afecta a tu cuerpo mortal todavía no regenerado, que produce un conflicto entre tu nueva naturaleza que se contrapone con tus deseos carnales y que te produce tanto una aflicción muy profunda como gratitud a Dios y esperanza en Cristo. Al reconocer, ¿no?, estas verdades, ¿qué queda? Lo que queda por delante es pelear, es seguir batallando. Sabiendo que cuanto más victorias tengas y más maduro te vuelvas, serás más sensible, más humilde y quebrantado ante la realidad del pecado. Más lo vas a aborrecer y más vas a querer buscar la dependencia del poder del Espíritu Santo para seguir peleando. Mi palabra al final es, ánimo, querido hermano, ánimo, adelante, adelante. Seguí peleando, porque la victoria está asegurada en Cristo Jesús. Vamos a orar. Dios, te doy gracias por poder exponer tu palabra en este nuevo domingo, que sea de fortaleza para cada uno de mis hermanos que han podido escuchar, que vos puedas bendecir su vida, que ellos puedan aferrarse a estas verdades, creerlas de todo corazón y vivirlas de una manera que sea conforme a tu voluntad. Te pido que puedas fortalecer a aquellos que están tal vez cansados y atribulados por tantas batallas, que puedan entender correctamente cómo es y seguir adelante batallando de la manera que vos querés. Te ruego la ayuda para cada uno de mis hermanos. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.